y justo esto, ¿no? Esta palabra que aparece en las pantallas, estigmatización. Lo que les decía, hablar sobre el suicidio no incita a esta conducta, la previene más bien, ¿no? Está tan tapada, es un tabú hablar de ello. Si es que se habla o se pasa por estas situaciones de límite, a veces no son escuchadas o a veces no son hablados y realmente se necesita hablar para decirlo, ¿no? Igual, quiero que queden claro de que no todas las ideas que se tocan sobre ciertos temas están bien recibidas, ¿no? También tenemos que saber qué informamos y cómo lo informamos, porque no es esto, ¿no? De incitar a tener algunas acciones, sino más bien prevenir, el verle la otra cara, como decías tú, Cielo, esto de la esperanza, de verle todavía cuál es el sentido también de la vida, cuál es sí, está bien, se pasan por situaciones a veces extremas, pero se tienen que hablar de ellas y tenemos que visualizarlas. Un poco sobre lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es cómo define el suicidio, ¿no? Que es el acto por el cual un individuo decide poner fin a su vida de forma intencional. Muchas pueden ser las causas que motiven tal acción. Como nosotros sabemos, ya lo hemos tocado, ¿no? En anteriores conversatorios sobre, digamos, la muerte, el acompañar en silencio, el hecho de que existen causas de muerte de todo sentido, a nivel, llegas a la vejez o una enfermedad, el mismo hecho de la pandemia. Las causas son indefinidas, ¿no? Y acá dentro de este tema también, o sea, no hay solo una causa que motive a una persona a llevarla a tomar esa decisión. Si bien es cierto, es de manera intencional, hay que verlo también como eso de que es una opción, ¿no? De muerte, es una opción de la sociedad de muerte, pero lo tomamos como algo muy impactante, lo es, pero si sabemos cómo tocarlo, el tema de sobrellevarlo, de hablar de la prevención, de cómo prevenir estas situaciones, ¿no? De cómo estimular a las personas sobre esto. Acá entra mucho el tema de la ambivalencia entre la vida y la muerte. Lo relacionado con el vivir, esto de ver las pequeñas soluciones, las pequeñas cosas que venimos haciendo para encontrarle esa luz al final del fondo, ¿no? Y no vivir eso de dejar ser, porque dejamos de ser cuando morimos al mismo tiempo. Explicarles un poquito, una breve explicación sobre lo que queremos tocar aquí, ¿no? Queremos nosotros, lo que buscamos es que la persona vea a esa parte de vivir, ¿no? Está bien, tienes la opción de poder actuar así, de poder llevarte al límite, pero también tienes esta opción, ¿no? Entonces, no solo aquí la parte de la relación terapéutica, digamos, del psicólogo con el paciente o el cliente que viene buscando eh, conversar, una compañía, una cooperación. Entonces, en la relación nosotros sabemos de que esta relación terapéutica está conformada por dos especialistas, ¿no? Dos personas que cuentan con una experiencia pero única e indiscutible. Entonces, en un caso puede ser esto de que, está bien, hay un profesional que cuenta con la parte teórica y con la parte práctica de cómo llevar la psicoterapia o la psicología, pero también tenemos en cuenta de que la persona tiene experiencia en lo que trae con ella, ¿no? Él es experto en su vida, en su historia, y nada más que esa persona la conoce. Y nosotros, y no solo hablo como psicólogo, como internos de psicólogos, ni como profesionales, sino a nivel personal como personas humanas, digamos, yo como Ana Paula, ¿cómo hago o cómo sé o cómo identifico aquellas cosas que yo sé que soy consciente de que algunos días no van a ser buenos, ¿no? No siempre pintamos el mundo de color de rosas y hay ciertas situaciones que nos llevan a... Entonces, buscamos, de repente, vemos esa opción y decimos, puede ser, ¿no? Entonces, yo les comentaba, el fin de semana pasado había celebrado el día de lo que es la prevención del suicidio
Y personalmente yo asistía a una conferencia en la que me tocaba este tema, ¿no? Son ideas, la ambivalencia entre la vida y la muerte y ya llegar al hecho de la acción. Entonces, ¿cómo nosotros, como seres humanos, ustedes ahí en los comentarios, quisiéramos leerlo, cómo creen ustedes o cómo actuarían ustedes frente a estas situaciones, ¿no? En el hecho de acompañar también, si es que una persona viene y les dice, contándoles, ¿no? Mira, ya no quiero estar aquí, ya, ya no quiero vivir. ¿Qué hacen? O si es que les ha pasado en alguna situación, quisiéramos saber, ¿no? Porque no se tiene un manual de qué se tiene que hacer o qué es lo que no se tiene que hacer. Sí, exacto. Entonces, un poquito ya entrando a esto que menciona Ani, ¿no? ¿Qué hacer, cómo actuar, cómo responder frente a una situación en donde se nos expone claramente que ya no se desea continuar, ¿no? Una de las propuestas más importantes que en este caso nos menciona la doctora Heather Fisk, que es una terapeuta canadiense y que tiene un montón de experiencia, de hecho más de 30 años de experiencia ya dentro de en trabajo centrado en soluciones y específicamente abordando situaciones de crisis, situaciones sobre suicidio. Entonces, algo que ella menciona y que de hecho tiene evidencia de lo que funciona mejor es justamente hablar acerca de cuáles son las razones que las personas tienen para vivir, ¿no? Entonces, ahí un poco vamos respondiendo esta necesidad, ¿no? De qué hacer frente a una situación así. Está bueno tener datos, tener estadísticas de cuáles son, pues, los números respecto a temas de suicidio en nuestro contexto o en el mundo entero, pero más importante aún es saber qué hacer al respecto, ¿sí? Entonces, una idea inicial que nos gustaría que todos se lleven el día de hoy es justamente esta, ¿no? Que frente a una situación en donde las ganas por vivir, por mantenerse en este lugar ya se han ido, resulta importante abrir conversación acerca de cuáles son esas razones por las que las personas seguimos aquí, ¿no? Y en ese sentido, ampliar un poco más. Por ejemplo, se me ocurre ahora que veo ahí algunas personas conectadas, ¿no? Si pudiéramos hablar acerca de justo esto que está resaltado, ¿cuáles son las razones para cada uno de ustedes para vivir, ¿no? Para mantenerse acá? ¿Cuáles serían esas? A ver si nos pueden compartir por los comentarios, ¿no? En mi caso, no sé, Ani, si tú también nos quieras compartir, ¿no? Una de las razones, por ejemplo, tiene que ver con el trabajo que realizamos, ¿no? El hecho de compartir ideas, el hecho de abrir espacios para que más personas puedan conectarse entre ellas y consigo mismas, que puedan conocerse, etcétera, ¿no? Eso, por ejemplo, desde mi perspectiva, sería una de las razones por las que me gustaría mantenerme acá, en este lugar, ¿no? Entonces, a ver, cuéntenos ustedes también. Ani, no sé si te animas a comentarnos alguna Sí, razón. sí, claro. En mi caso, yo tengo dos pequeños que son la razón de mi vida, ¿no? Son mi razón de ser, los adoro, los amo. Y creo que, digamos, si recuerdo a la Ana Paula de los 25 años, hace unos pocos años nomás, eh, sí sentiría de que es una Ana Paula diferente, en el que el rumbo de su vida era totalmente diferente en el que está ahora. Y a veces de repente sí había momentos en los que las razones para vivir no habían, ¿no? Pero ahora digo y siento cuando hay momentos de tristeza, porque tristeza hay, en cualquier circunstancia las hay, ¿no? Problemas existen de la vida cotidiana en todo momento, pero ¿cuáles son esas razones? Y a pesar de que cuando yo me siento muy triste o pasan algunas situaciones difíciles, este, sí me reconforta pensar eso de que todavía hay, ¿no? Todavía hay esa esperanza de que uno de mis sueños es ya estar ahí, ¿no?
tú los conoces, esos sueños de querer hacer mucho con la psicología, llevar a la salud mental a todo lugar donde se pueda y que se dé cuenta, ¿no? Se dé cuenta en la humanidad de que se puede vivir mejor. Y eso es una de mis metas y es otra de las razones para vivir y combinado mis hijos más la psicología, creo que hace un boom. Ujú. Ujú, genial, gracias, Ani. Sí, exacto. Por ahí también veo que Beca nos comparte, ¿no? El amor a mis sobrinos, por ejemplo, ¿no? Qué bonito esto de ir encontrando estas razones, como Ani decía al inicio, las razones, las causas de por qué uno desea irse, de por qué uno ya no desea estar acá y morir. Es múltiple, ¿no? Pueden ser una y mil razones para tomar esa decisión. Pero así como hay razones para morir, también hay razones por las cuales uno desea vivir, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, un poco la idea es hablar acerca de eso, hacer más visibles justamente esas razones para vivir, que para todos van a ser distintas, definitivamente. Algunos coincidiremos, ¿no? En el amor por la familia, por los sobrinos, de pronto van y por los hijos, ¿no? O por el trabajo, etcétera. Vamos a coincidir, pero es importantísimo hablar más acerca de eso, de por qué es importante para cada uno de nosotros y cómo eso resuena con nuestros valores, ¿no? Con aquello que le da sentido a nuestra vida. Entonces, esa es una idea importantísima que de hecho nos gustaría, como decía hace un momento, que se lleven, ¿no? Por ahí también veo Noé que comenta, aún nos quedan experiencias por vivir, seguir amando los nuestros y seguir promoviendo espacios bonitos en la sociedad. Ujú. Genial, Noé, gracias. Entonces también, ¿no? También cada uno de nosotros, como decía, tenemos esas una y mil razones por las cuales deseamos de algún modo seguir acá. Entonces, cuando estemos frente a una situación en donde personas a nuestro alrededor expresan que ya no desean continuar, una invitación que podríamos hacerles, evidentemente, recordando lo que hablábamos la semana pasada de cómo acompañar, una de las conversaciones que podría abrirse es en este sentido, ¿no? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que aún nos mantienen acá? Entonces, tenemos unas preguntitas que lo vamos a ver luego de esto, pero esa es una idea importante que hay que ir recordando, ¿no? Y en ese sentido también el paradigma tradicional, la forma en cómo nos dan la información respecto al tema del suicidio, tiene mucho que ver con hacer una evaluación de riesgos, ¿no? Investigar cuáles son de pronto esas situaciones de peligro en donde las personas tienen mayores probabilidades de cometer o no el suicidio, cuáles son de pronto esos factores de riesgo asociados, etcétera, ¿no? Todo muy centrado en evitar el problema. Y ya sabemos, hemos venido conversando muchas semanas acerca de cómo es distinto enfocarnos en el problema y cómo es diferente y más efectivo de pronto construir soluciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, para esta temática también tenemos de pronto que ir cambiando un poquito el chip, ¿no? Si ya lo tradicional nos dice que es importante hacer una evaluación de riesgos, entonces, más importante o más de pronto útil podría resultar también hacer una evaluación de los signos de seguridad, ¿no? Y abrir una conversación en torno a ello también. Acá esta es una propuesta, por ejemplo, de Chris Simpson, que también es un psicólogo que tiene una larga trayectoria trabajando con situaciones de riesgo, con problemáticas de riesgo suicida. Entonces también él ha desarrollado una metodología en las conversaciones que permiten enfocarnos y expandir, digamos, nuestra conversación y el conocimiento que tenemos, pero acerca de cuáles son esos signos de seguridad, ¿no? Cuáles son esas pequeñas acciones, esas personas que están alrededor nuestro que nos generan la sensación de que estamos protegidos, de que aún podemos mantenernos en este lugar. Bien, entonces eso también es un cambio de perspectiva y una nueva posibilidad sobre la cual podemos conversar, ¿no? Preguntar a la otra persona respecto a cuáles son esas pequeñas cosas o esos pequeños momentos en donde la idea de suicidarse no está.
¿no? ¿Qué está haciendo en esos momentos cuando no está buscando terminar con su vida? Bien, entonces yo sé que puede resultar de pronto algo muy desafiante, ¿no? Primero porque también a nivel, de pronto cuando estamos acompañando a nivel personal, hay un impacto, ¿no? Emocional de qué hacer y rápidamente nos podemos activar. Y es lo más normal porque es una situación atípica. Entonces, frente a eso, también es importante lo que mencionábamos la semana pasada, ¿no? De cómo nosotros mismos necesitamos de algún modo pensar este tipo de situaciones y de algún modo pues estar preparados y saber cómo acompañar o qué tipo de conversaciones son más útiles promover, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es otra idea, hablar acerca de cuáles son esos signos de seguridad, ¿no? De pronto preguntar cuáles son y quiénes son esas personas importantes que están ayudando en este momento, quiénes son de pronto o qué cosas, ¿no? Me ha pasado mucho que hablamos acerca de alguna mascota o no sé, la almohada misma a veces puede parecer un poco extraño, pero también, ¿no? Resulta ser un factor protector, un factor que genera esa seguridad, que genera esa mínima partícula de esperanza que las personas, a la cual las personas se están aferrando. Entonces, indagar también un poco por ahí, ¿no? Y bueno, definitivamente estas son algunas preguntas que también pueden ser útiles en esos momentos. Todo esto enfocado siempre, como hemos visto en otros conversatorios, ¿no? En tratar de descubrir cuáles son las fortalezas de la persona para estar ya sobrellevando esa situación. Porque siempre que de algún modo buscan ayuda, el mismo hecho, ¿no? De buscar ayuda ya es una señal de que quieren que las cosas sean distintas. Por ahí he escuchado mucho en la semana pasada, cuando justo se celebraba el día, ¿no? Sobre la prevención del suicidio, había muchos posts acerca de lo importante que es no minimizar de pronto estas expresiones, ¿no? O de no, mm, no sé, pensar que incluso es una broma o es un querer llamar la atención, ¿no? Entonces, todo eso definitivamente no ayuda mucho a que se pueda visibilizar y a que se pueda hablar al respecto desde una nueva perspectiva, ¿no? ¿Qué piensas, Ani? Creo que quieres mencionar algo, cuéntanos. Sí, 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 justo con lo que decías, ¿no? El hecho de no minimizarle la situación, esto es lo que te comentaba, ¿no? El de ser, mira, todo va a estar bien, ya, no, sí, vas a estar bien, tranquilo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Estás loco? O sea, eso creo que ya la persona sabe también, ¿no? De cuál es la situación, a pesar de si es que se dio o no se dio el acto completo. Entonces, creo que es a partir de ahí cómo se hace, ¿no? Esto de qué viene, la pregunta que estamos formulando, ¿no? ¿Qué vienes haciendo que te está ayudando al menos un poco a transitar esta situación? ¿Cuáles son en la mañana con el grupo? ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de esto de los pequeños pasos y acciones y conductas tan chiquititas que el grano de azúcar, como le decimos, ¿no? El granito de azúcar que a veces no lo notamos y no lo ponemos o no está visibilizado. En la experiencia de intentos de suicidio, ¿no? El hecho de haber pasado por esta situación, el hecho de que la persona sienta de que no tiene apoyo, ¿no? Porque en ese momento la persona no está o sea, está viendo, perdón, está viendo que tiene una red de apoyo. Y lo importante que es esto, ¿no? Nuestro mismo tema, los vínculos dentro de este tema. ¿Qué tanta importancia es esto? La persona está bien, se siente, ya sabemos cómo se siente triste, se siente depresiva, no quiere hacer absolutamente nada, ya pasó de la idea a querer hacer la acción. Perfecto, está bien, eso está bien, sabemos cómo está, eso lo conocemos, pero ¿qué se hace más allá, no? Entonces, hablaba mucho un doctor que se presentaba ahí y decía, no es enfocarnos ya en el problema,
porque eso ya está, ¿no? Es enfocarlo en acompañarlo, en hacerle notar de que tiene esos recursos, que su red de apoyo está ahí, de que de repente por más escaso que se pueda, o de repente, en el caso de acá de la pandemia, ¿no? De que muchas personas perdieron a sus familiares y a veces ya no encuentran el rumbo. Pero tienen todavía, eso es lo que tocaba la parte anterior, razones para, por más chiquito de que uno lo vea, ¿no? Hay razones todavía que se vienen haciendo por más arrastrando y la frase que decimos, ¿no? Aquí sobreviviendo, con los chicos con los chicos de internado, aquí sobreviviendo, ¿no? Entonces, ya el hecho de estar de repente en silencio, ya el hecho de estar quieto, ya el hecho de no hacer nada, ya es hacer algo, ¿no? Ujú. Sí, sí, tal cual. Un poco también ir prestándole mucha atención a esos detalles, ¿no? Las personas de algún modo vamos expresando qué es lo que queremos. Y eso es importante cuando nos ponemos o estamos en el rol de acompañar o de pronto de ser soporte en algún momento de personas a quienes están atravesando situaciones difíciles, ¿no? Entonces, ir un poco pensando en eso. Muchas veces me ha pasado que de pronto las personas vienen intentando preguntar más acerca del problema, ¿no? Pero ¿y por qué? ¿Y a qué se debe? Cuéntame, pero ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, indagando, definitivamente quizá con la mejor de las intenciones, pero indagando mucho en las razones o las causas de por qué quieren ya no estar acá, ¿no? De por qué quieren tener el suicidio como una opción. Entonces, nuevamente, volvemos a esta premisa indispensable, ¿no? De si hablamos del problema, definitivamente eso nos va a generar mayores sensaciones de incomodidad, de desesperanza, nos va a desconectar totalmente con esto de los motivos para seguir viviendo, ¿no? Y obviamente eso refuerza un poco más la opción única del suicidio, ¿no? Entonces ahí, repito, lo importante está un poco en movilizar nuestras conversaciones hacia cuáles son esos pequeños motivos que sí nos mantienen acá, ¿no? Que sí nos permiten mm, transitar esa situación, por más difícil que sea, de la mejor manera, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar a eso. Y definitivamente, pues, recordar que cuando una persona opta como opción por el suicidio es porque ya necesita o está buscando, ¿no? De manera desesperada un cambio en lo que está pasándole, ¿no? Un cambio en lo que ocurre en ese momento en su vida. Entonces va a ser muy interesante, muy humano también tratar de indagar, ¿no? ¿Cómo es que esta persona quiere ver su vida diferente? ¿No? Entonces podríamos también hacer esta pregunta que nos acerca nuevamente a hablar sobre su futuro, ¿no? A hablar sobre esas razones para quedarse, esos motivos para continuar. Entonces, eso es importante, ¿no? Tratar de mantenernos centrados en lo que busca la persona y confiar. Yo creo que eso no lo hemos puesto por acá, pero también es algo valioso. Las personas están atravesando situaciones difíciles y ya de por sí están haciendo cosas frente a esa situación. No es que se están quedando brazos cruzados a ver qué pasa. O sea, de algún modo ya están haciendo algo para disminuir un poco los efectos negativos de la situación que les acontece, ¿no? Entonces, eso también es importante recordar, confiar en que las personas de algún modo lo están logrando, ¿bien? Por ahí veo el comentario de Alejo, ¿no? Dice él, para mencionar algo que me pueda mantener vivo, podría empezar mencionando la más básica, seguir viviendo y respirando. Y un buen complemento sería aceptar que las cosas buenas y malas tienden a llegar a lo largo de la vida. Y aquello que te aqueja puede tener solución en algún futuro lejano, cercano, pero hay esa posibilidad. Ese hecho da esperanza, por ejemplo. Ujú.
Sí, me hace acordar un poco a, no sé si recuerdas, Annie, creo que era Richard, que hablaba sobre las creencias, ¿no? De las personas que están conectadas con la esperanza, que justo tiene que ver con esto que menciona Ale, sobre tener la sensación de que las cosas pueden ser mejor, ¿no? De que ya sea tarde o temprano, como solemos decir, las cosas pueden ser distintas, ¿no? Entonces también este es un tema que está directamente relacionado, creo, con la capacidad de cada uno de nosotros como seres humanos para generar esa esperanza, para mantenerla y para crearla en nuestras conversaciones, ¿no? Y bueno, tenemos también acá algunas otras preguntas que también están dirigidas a construir estos futuros, ¿no? Frente a estos escenarios. Entonces, una de ellas que está, bueno, más directamente relacionada con encontrar esos vínculos valiosos, esos vínculos que en estos momentos son reconfortantes, ¿no? Tiene que ver con hacer una pregunta que pueda extraer información acerca de qué es lo que piensa o qué es lo que diría una persona significativa, bien, acerca de esta decisión, ¿no? Entonces podemos preguntar también acerca de eso. De pronto, si hemos identificado que una persona significativa quizá es un mejor amigo, no sé, un hermano, una prima, etcétera, entonces preguntarle, ¿no? ¿Qué crees que me diría tu mejor amigo acerca de esta situación? ¿Ani? Sí, sí, justo ahí con la pregunta que haces, ¿no? Y también lo importante de que a veces no solo centrarnos en una relación, porque justo me acuerdo mucho de hasta las relaciones con nuestras mascotas o nuestras plantas, ¿no? Ya hacen de que todavía haya esa esperanza, ¿no? De que ya, está bien, es la opción, hay una opción, pero digamos, ¿qué diría tu mejor amigo? ¿Qué diría tu mamá? ¿Qué diría tu papá? O aquella persona a la que tú quisiste demasiado, digamos, si me lo preguntas a mí, diría, ¿qué diría mi abuelo, no? Que ya está en el cielo. Entonces, ¿qué dirían? Les preguntamos a ustedes si es que se encuentran en una situación así, ¿no? Entonces, va también tomando la siguiente pregunta, Cieli, que ¿cuáles son esas cosas importantes que te mantienen acá? Ujú. ¿No? El anclaje a tierra, creo es eso. A veces estamos por la luna con nuestros pensamientos y es importante saber y reconocer, ¿no? Y creo que acá con Cieli yo siempre le he dicho, creo que mi peor enemiga siempre soy yo, ¿no? Siempre soy yo y creo que eso, mis propios pensamientos, mi propio hecho de no vas a poder o de repente ponerme estos límites o lo que tú decías, ¿no? Estas creencias que ya tenemos y pensar, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas, pero que siguen siendo todavía importantes y siguen siendo anclándome a la tierra, ¿no? Entonces, que sigue siendo importante para ti. Y a veces tocamos ese tiempo en uno de los talleres, ¿no? El camino no es uno solo. Puede haber A, B, C, D. Y en cada camino siempre vamos a encontrar obstáculos, ¿no? Porque de eso se trata vivir. No, la vida no es algo así lineal. Entonces, esas situaciones que también a veces nos lleva a sentir emociones fuertes, nos traen aprendizajes, ¿no? Creo que yo contigo ese tema lo hemos tocado mucho cuando también con Noé, con Ale, con Víctor y con Lauri, el hecho de a veces tomarnos el tiempo de ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué es importante? Y aparte del problema, por así decirlo, ¿qué aprendizajes te dan, no? A veces no lo vemos, no se ve, eso que les decía, no se visualiza, no se está viendo en ese momento, pero el simplemente ya el hecho de pensar, ¿no? Y lo que acabo de hacer, respirar y tomarte un tiempo de volver a enfocarte en eso, en la luz al final del túnel, no sé, ahí me quedo. Sí, sí, qué bonito eso que dices, Ani, porque y creo que también eso es algo, no sé si decir como normal,
pero es algo que puede pasar. O sea, cuando uno le está pasando mal, es difícil ver lo bueno. Es entendible porque nuestra atención definitivamente está puesta en eso que nos acontece, ¿no? Y cuesta mirar el otro lado. Y como dice Ani, cuesta mirar como que esa lucecita al final del túnel, ¿no? Y tampoco tendríamos que de pronto apurarnos a buscar esa luz, ¿no? Apurarnos a intentar estar mejor rápidamente cuando evidentemente estamos experimentando una situación difícil, ¿no? Entonces, sí que es importante también un poco pensar en esto, acerca de, somos seres humanos, transitamos diferentes emociones y frente a situaciones difíciles, es importante también pensar un poco acerca eh, de cómo estamos frente a esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que de pronto esa situación nos está enseñando, ¿no? Quizá no en ese momento, porque nadie va a querer mirar enseñanzas o aprendizajes en ese momento porque no le estamos pasando bien, pero sí, si estamos bajo el rol de acompañantes, de personas que a quienes recurren pues a buscar algún soporte. Entonces sí, tener eso en mente, ¿no? De que esta situación de pronto es momentánea y que va a ser muy útil hablar acerca de esas mejores opciones para mantenerse con vida, para mantenerse acá, ¿no? Y cuáles son también esas cosas importantes que están ayudándonos a seguir. Como decía Ani, ¿no? Muchas veces en algunos talleres nos han comentado, por ejemplo, me gusta cuidar de mis plantas, ¿no? O estoy preocupada porque tengo que darle de comer todos los días a mi mascota. Y si, bueno, me voy, ¿ya quién lo va a ver? ¿No? ¿Quién lo va a tratar así como lo trato yo? Entonces, ese tipo de razones pueden parecer muy chiquitas y se nos pueden pasar desapercibidas, pero ahí es donde necesitamos quedarnos un poquito para hablar un poco más acerca de ello, ¿no? Porque esa ya es una razón válida, valiosísima para mantenerse acá, para seguir cuidándose de algún modo. Entonces, esa es un poco la idea respecto a cuál es el modo en el que necesitamos un poco abrir la conversación. Ujú. Y bueno, definitivamente esto resume todas las ideas que estamos desarrollando, ¿no? Acerca de lo importante que es cambiar ahí nuestro foco de atención, no para hablar acerca de cómo evitar morir, ¿no? Sino más bien hablar acerca de cómo vivir. No sé qué piensan, a ver, los que están ahí escuchándonos, si notan la diferencia entre hablar sobre evitar morir y lo distinto que es a una conversación centrada en hablar sobre cómo vivir, ¿no? Puede parecer imperceptible, les pedimos que le den vueltas un poco a esta idea, ¿no? Y a cuál es la diferencia. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta que definitivamente tener conversaciones sobre cómo vivir es tener conversaciones centradas en la esperanza, centradas en nuestro futuro, que bajo una situación así, claro, es difícil visualizar un futuro, ¿no? Ideal, visualizar un futuro cercano, pero aún así necesitamos mantener la confianza de que podemos abrir una conversación de este tipo, ¿no? Entonces, eso me parece súper valioso, ¿no? Y como repito, intentemos ahí mirar la diferencia. No es lo mismo hablar acerca de cómo evitar morir, que es lo que decíamos al inicio, ¿no? Tenemos un montón de información ya acerca de cuáles son las estadísticas, ¿no? De suicidios en todo el mundo, acá en Perú incluso, ¿no? Toda esa información ya la tenemos, incluso, ¿no? Hacer boletines acerca de cuáles son los signos de alerta, los signos de peligro a los cuales debemos estar atentos, ¿no? Todo eso está bajo el paradigma centrado en el problema nuevamente. Entonces, la idea acá un poco es centrarnos en construir una solución, ¿no? Y una solución frente a
frente a un tema como este puede ser hablar sobre cómo vivir. Entonces, ese es un reto al cual invitamos a todos los que nos están escuchando ahora. Y bueno, hay algunas ideas que también, bueno, definitivamente pueden ayudar y que un poquito lo hemos hablado la semana pasada, ¿no? Esto de, acá, por ejemplo, yo elijo el que más me gusta, luego Ani, tú también creo que hacemos este ejercicio, ¿no? Por ejemplo, el tema de confiar. Ani mencionaba algo importante al inicio, ¿no? Cuando desde nuestro rol de pronto como terapeutas o como psicólogos, muchas veces las personas vienen a buscar ayuda, a buscar un espacio seguro para hablar sobre estos temas. Entonces, desde esa perspectiva y bajo ese rol, nosotros tenemos la idea de que son dos expertos quienes están en la conversación. Uno, o el rol de terapeuta como experto en generar conversaciones centradas en la confianza, generar conversaciones centradas en conectarse con ese futuro deseado. Y por otro lado, el otro experto es la persona que viene a hablar con nosotros, ¿no? Porque confiamos también en que no hay nadie mejor que pueda hablar sobre lo que quiere que la persona misma. Entonces, tenemos esa idea y esta idea de la confianza es básica, es fundamental, y yo creo que para todas las personas que de pronto no son psicólogas, y por ahí tenemos una frase final, ¿no? Que dice esto, o sea, no necesitamos ser especialistas en estos temas para poder acompañar y para poder generar estas conversaciones, ¿no? Lo que necesitamos es confiar en que la otra persona ya está logrando eh, atravesar esta situación difícil, y lo que nos tendría que interesar es averiguar cómo lo está logrando, qué cosas, qué habilidades, qué conocimientos está poniendo en práctica que le están permitiendo de algún modo seguir acá. Entonces, eso es algo que me gustaría que se lleven. A ver, en tu caso, Ani, no sé, de estas otras ideas, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te gustaría que la gente que nos escucha ahora también se lleve? Y justo acá estaba leyendo a Beca que decía, ¿no? Uno te acerca a la vida y Alejo que nos dice, si de hecho centrarnos en evitar morir, pues puede rayar en el optimismo, ya que tal vez la persona no tenga ni la motivación ni las esperanzas. Por otro lado, hablar sobre cómo vivir despierta cierta manera el interés y aquella posibilidad indiferente a quien seas y en donde te encuentres, ¿no? El vivir. Ah, yo suspiro, se me vienen muchas preguntas. Esto de la pregunta principal, ¿no? ¿Cómo nuestros vínculos pueden reconfortarnos? Y también nosotros, ¿no? Siendo vínculos de las otras personas, ¿cómo podemos reconfortarlas, ¿no? No puede ser de repente el caso de este tema en particular, que es el suicidio, sino el hecho de cualquier tema, ¿no? De cualquier problema. Entonces, importante de repente si es que cada uno pueda, no, de repente no todos podemos ponerlo en práctica, ¿no? Pero sí algunos, ¿no? Y es importante esto, y al final colocábamos esto de explorar otras maneras para sobrellevar la situación, ¿no? Está bien, vemos esta cara de la moneda, pero hay otra. Entonces, podemos explorar eso, hablar con la persona, escucharla, no juzgarla, confiar, amar, darle tiempo, acompañar, hablar, cuidar y respetar, y a la vez nosotros también hacerlo, ¿no? Con las personas. Así que, sí, Eli, no sé si ya pasamos a la frase de la reflexión para dejarles un poco sobre este tema, ¿no? Ujú. Sí, sí. Acá la tenemos, ¿no? Y justo tiene que ver con lo que les decía hace un momento. Yo sé que todos los que nos están mirando ahora, no todos son psicólogos, psicólogas. Siempre en nuestros conversatorios intentamos que la información que de pronto a veces la sentimos muy restringida para nuestro ámbito pueda también estar disponible para todas las personas, porque al fin y al cabo, sobre todo en estos temas, cuando estamos atravesando
o tenemos familiares, amigos, amigas que atraviesan situaciones difíciles, necesitamos saber de algún modo cómo podemos acompañar de la mejor manera, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos quizá evitar decir? Porque a veces no resulta tan útil o tan respetuoso. Entonces, la idea acá es que no necesitan cada uno de ustedes ser un profesional de la salud para apoyar a alguien que no está pasando por un buen momento. Lo que necesitamos, sí, todos, es estar preparados para tener esa conversación, ¿no? Y cuando nos referimos a esa conversación, tiene que ver con lo que veníamos hablando, esas conversaciones que nos conecten con aquello que es importante, con aquello que nos mantiene acá. Y eso va a ser súper valioso, ¿no? Con que ustedes el día de hoy se vayan de pronto mirando la otra cara del asunto, ¿no? Esto de no vamos a hablar acerca de por qué quieres ya no estar acá, de por qué quieres optar por el suicidio, de cuál es el motivo, cuál es la razón y etcétera, sino más bien hablar sobre qué cosas nos mantienen acá, por más mínimas que ahora puedan parecer, ¿no? Y hacer ese esfuerzo en equipo, en conjunto, de ir indagando y explorando un poquito más acerca de eso, ¿no? Entonces, si de pronto por ahí ya se van con esta idea, para nosotros es realmente un montón porque de esta forma vamos a juntos seguir construyendo pues un mundo que permita al resto de personas sentirse seguras, ¿no? No sentirse de pronto invalidadas o poco respetadas por tener o por considerar el suicidio como una opción. Entonces yo creo que eso también es algo importante que necesitamos mencionar, ¿no? Entonces, por mi lado, me quedo con esa idea y nuevamente con la intención de que puedan empezar a generar este tipo de conversaciones más centradas en el futuro y en los motivos de por qué las personas aún desean estar acá. Entonces, eso. Por ahí veo algunos comentarios, Ani. Sí, justo veía que no me pone me encanta y Alonso nos pone, ¿no? Siempre hay una manera de ayudar. Estas últimas charlas han servido mucho para saber cómo escuchar, así como poder transmitirle a los demás ese mensaje de seguridad que tanto necesitan y que muchas veces no se los dicen. Gracias Alonso, gracias Noé, gracias a todos los que están ahí escuchándonos. Es un tema que todavía no se habla, ¿no? O sea, todavía estamos ahí, pero de acuerdo a esta frase ya para ir cerrando con el conversatorio, ¿no? Es importante tener esas conversaciones, recordar de que a veces las conversaciones son incómodas y que no van a ser fáciles de llevar, pero si nos ponemos en el sitio y tenemos y escuchamos como nos dice Alonso, se puede, se puede. Entonces, los animamos a que si es que tienen alguna situación en particular y ustedes puedan, ya conocen algunas herramientas, ¿no? Puedan brindarlas y acompañar es lo que queremos, ¿no? Acompañar en esto, seguir creyendo en los vínculos. Todavía hay más, así que eso también sería todo por mi parte.